Este video tendrá información que solo ha salido en el manga de One Piece, así que si solamente ves el anime habrá spoilers fuertes a continuación. Están advertidos. Si personajes como Law, Kido, Doflamingo ya despertaron sus frutas, ¿por qué Kaido no lo ha hecho, siendo mucho más poderoso que ellos? ¿Por qué el Gorosei se tomó tan a la ligera la existencia de Luffy como usuario confirmado de la Gomu Gomu no Mi? Estas preguntas podrían tener una respuesta en común, y todo está relacionado a una mecánica muy poco explicada de One Piece, el despertar de una fruta del diablo. En este video voy a presentar una teoría que podría darle mucho sentido a estas incógnitas. Pero primero vamos a resumir qué es lo que sabemos del despertar de una fruta del diablo. Sabemos que es un estado en el que los usuarios son visiblemente más fuertes y tienen mucho más capacidades que en su estado base. Los Paramecia pueden modificar su entorno y a otros individuos, o si ya lo hacían como Law, pueden modificarlos de formas nuevas. Los usuarios Zoan se vuelven más resistentes y poderosos, y los mitológicos, como en el caso de Luffy, obtienen lo mejor de ambos mundos, Paramecia y Zoan. De los Logia aún no sabemos nada, pues en la actualidad no hay usuarios Logia confirmados como despertados. Sabemos además, por lo que nos cuenta el Gorosei, que las frutas Zoan tienen una voluntad propia. Y esto tiene sentido, pues cuando un objeto come una fruta del diablo adquiere cierta personalidad, como es el caso de Lazo, Fong Fried o Bumbuku. También sabemos por los capítulos más recientes del manga que el despertar de la fruta de Luffy, la Hito Hito no Mi modelo Nika, le indujo un estado de felicidad e hizo que su corazón latiera de una forma particular, alegre, a la cual Zunisha se refería como los tambores de liberación. Esto nos hizo pensar que la Hito Hito no Mi modelo Nika causó un efecto psicológico en Luffy, incluso algunos creyendo que Luffy ya no era el mismo, sino que su personalidad había cambiado para adaptarse al legendario guerrero de la liberación. No solo los lectores, sino Kaido creyó esto en algún momento. El youtuber Monkey D. Snakeman me hizo notar en una transmisión, la cual te dejaré en la descripción si quieres revisarla, que Kaido le pregunta a Luffy en el capítulo 1046 ¿quién eres? Y que esto podría ser importante, pues Kaido parece estar bien enterado de cómo funciona el despertar de una fruta. Al hacer esa pregunta, Kaido estaba intrigado si la persona que tenía enfrente era el mismo Luffy o alguien más. Podríamos decir que el Yonko estaba preocupado de que otra entidad hubiera tomado posesión del cuerpo de Luffy. Sin embargo, Luffy demostró seguir siendo él mismo y la batalla continuó. Esto nos abre la puerta a un fenómeno muy interesante, y ese es que durante el despertar de una fruta del diablo, la voluntad del usuario podría verse opacada por la voluntad propia de la fruta del diablo. O al menos esto es verdadero para el caso de las frutas Zoan que tienen una voluntad en sí mismas. Los guardias de Impel Down podrían ser evidencia de esto. Sus personalidades son extrañas, se ven como idos, sin rasgos notables y ni siquiera parecen tener la capacidad de hablar. De hecho, si examinamos a los usuarios Zoan que son objetos, como Lazo y Fong Fried, podemos ver características parecidas a los guardias de Impel Down, tanto en la forma de los ojos como en el escurrimiento nasal que tienen. Así que es muy probable que los guardias de Impel Down sí perdieron su propia voluntad al despertar la fruta. Muchos creemos que esos usuarios despertados son inducidos, es decir, sus habilidades no se deben al entrenamiento o a los métodos convencionales, sino a una forma artificial de despertar, que podría haber sido inventada por Vegapunk, e incluso ese podría ser el método por el que se transfiere la habilidad de una fruta a objetos. Pero independientemente de si fue convencional o no, tal vez exista una restricción para quienes pueden despertar una fruta Zoan y quienes no. Me explico. Las frutas del diablo funcionan mediante ondas de propiedades variadas, cosa que Chopper nos aclara cuando explica el mecanismo de las Rumble Balls. También sabemos que la fruta de Luffy parecería tener la voluntad suficiente como para eludir su captura por parte del gobierno mundial, algo así como lo que en la historia del Señor de los Anillos hacía el anillo único cuya voluntad era llegar a manos de Sauron. En ese sentido, las frutas del diablo, al menos las Zoan, podrían tratar de acercarse a usuarios compatibles, individuos cuyas características físicas y emocionales, cuya voluntad, alinee con la de la fruta, de forma que pueda despertar sin problemas. En otras palabras, creo que un despertar exitoso por parte de un Zoan requiere que las ondas de la fruta y las del factor de linaje del usuario sean compatibles. De ser así, se produce un Zoan despertado satisfactorio, como Luffy. De otra forma, el usuario pierde su voluntad, quedándose el cuerpo en un estado ausente, como los guardias de Impel Down. ¿Cómo saber si uno es compatible con una fruta? Probablemente sea imposible,
De por sí ya es difícil saber de qué fruta se trata al momento de comerla, como vimos durante Enies Lobby, cuando ni Kaku ni Califa sabían qué es lo que estaban consumiendo. Mucho menos entonces uno podría saber si la fruta es una Zoan o si sus voluntades son compatibles. Por el momento vamos a suponer que esto es cierto, que las frutas Zoan solo pueden ser despertadas exitosamente por la persona adecuada y de otra forma obtenemos un usuario despertado fallido sin voluntad propia. ¿Qué repercusiones tiene esto para la historia de One Piece? Muchas, y lo veremos a continuación. Vamos a hablar primero del Gorosei. En fechas recientes, estos 5 individuos han caído de la gracia de muchos, pues ahora que sabemos que Luffy consumió una fruta que el gobierno ha querido por siglos, todos nos cuestionamos cómo es que estos tipos le permitieron andar por el mundo sin demasiada oposición. Y no es que el Gorosei no supiera de Luffy, pues durante el arco de Yaya, capítulo 233, ellos tenían el cartel de Luffy en sus manos y discutían que era una persona que no podían dejar libre. No solo eso, en el capítulo 234 se convocó a los Shichibukai a una junta en la Ciudad Santa, a la que acudieron el mismísimo Sengoku y Zuru para hablar de Luffy. No se nos dice explícitamente que iban a hablar de Luffy, pero Mihawk hace referencia a que asistió solamente porque estaba interesado en el pirata del que se iba a hablar, el cual muy probablemente era Luffy. Así que vaya que el gobierno sabía de la existencia de Luffy, que era un D, que tenía un sombrero de paja y encima que era usuario de la Gomu Gomu no Mi. ¿Por qué el Gorosei no actuó con más rigor? Además, vamos al capítulo que inició toda esta controversia, en el que nos enteramos que existía una fruta que cambió de nombre por órdenes del gobierno. Uno de los miembros del Gorosei dice: es imposible, esa fruta es una leyenda aún para nosotros, no ha despertado en siglos. Esto nos deja pensando cómo es que sostienen que la fruta es una leyenda si llevan años sabiendo que cierto pirata anda por el mundo con ella. Pero uno podría argumentar que lo que ellos consideran imposible es que la fruta despierte. Es decir, lo preocupante no es la fruta en sí solamente, sino que llegue a despertar. Pero si un usuario de la fruta anda suelto, ¿no sería lo más lógico pensar que en algún momento podría despertarla? En especial Luffy, que de nuevo es un D, es un pirata notorio y encima tiene Haki del Rey Conquistador. ¿Qué pasaría si alguien que no fuera Luffy hubiera despertado la Hito Hito no Mi modelo Nika? En lo personal, creo que ese escenario nos daría como resultado un individuo que perdería el juicio. Se volvería loco y reiría sin control, un poco tal vez como los usuarios Smile fallidos, pero peor, pues así como los guardias de Impel Down, no tendría una personalidad o una conciencia definida, solo sería un cascarón vacío riendo constantemente. Y esto es crucial, pues para aprovechar la fruta de Nika, el usuario debe tener una gran imaginación. Es decir, de no ser el usuario correcto, el despertar de la fruta resulta en un fracaso. Tal vez por eso el Gorosei consideraba imposible que Luffy despertara la fruta, y no le prestaron tanta atención, porque ¿cuáles son las probabilidades de que aparezca un tipo como Joy Boy en el mundo, compatible con la fruta, que la encuentre, la consuma y que encima la despierte? Al inicio parecería un escenario de probabilidad cero, pero conforme pasó el tiempo, y en especial ahora en Wano, el Gorosei reconoció que el despertar de Nika no era tan descabellado como inicialmente creían. Esta misma noción nos sugiere que a pesar de ser extremadamente poderoso, un usuario de frutas Zoan podría no querer despertar su fruta si es que no es compatible con ella, y este podría ser el caso de Kaido. A estas alturas esperaríamos que Kaido ya hubiera usado su despertar contra Luffy, y debería ser capaz de despertar, porque claramente Kaido es más poderoso y tiene más experiencia con su fruta del diablo que Luffy, Kid o Law, pues la ha tenido en su poder desde antes de que ellos nacieran. Claro, a menos que Kaido hubiera despertado su fruta en el pasado, y así como Chopper en Enies Lobby, se perdiera a sí mismo completamente. Y en ese momento se dio cuenta que él no es compatible con esa fruta, y a pesar de usarla al máximo en su forma base, no podría acceder al despertar. Tal vez intentó muchas cosas, pero la voluntad de una Zoan mitológica podría ser tan fuerte que realmente solo el usuario correcto pueda acceder a su máximo poder. Y eso no depende de la fuerza o la ambición, depende de que las voluntades de usuario y fruta estén alineadas. Hay algo que llama mi atención de la indumentaria de Kaido, y es la presencia de un Shimenawa. Para los que no sepan qué es esta cuerda con decoraciones de papel que Kaido usa como cinturón. El propósito de los Shimenawa en la cultura japonesa es variado y está relacionado con los dioses y los espíritus.
Se usa en las puertas de los templos y en las estructuras llamadas Tori para delimitar el terreno mortal del divino. Se usa en báculos y otros objetos para ahuyentar malos espíritus, pero también, si una piedra, árbol o incluso una persona usa un shimenawa, se convierte en algo llamado yorishiro, es decir, un objeto o individuo capaz de albergar un espíritu o dios en su interior. Si el yorishiro es una persona, se le conoce como yorimashi. Si es un árbol, es llamado shinboku, y si es una piedra, lleva el nombre de iwakura. En One Piece ya hemos visto shimenawa en varias ocasiones, en especial en Guano, en el Torii de Onigashima, en un árbol sagrado de Onigashima que Big Mom destruyó y del que no sabemos nada aún, y claro, en Kaido. No tengo evidencia de esto, pero creo que los shimenawa en One Piece tienen que ver con las frutas del diablo de alguna manera, y creo que son capaces de modular o controlar lo que sea que estas frutas tienen en su interior. Y eso me llevó a pensar, ¿será que Kaido porta un shimenawa como forma de mantener controlada su fruta e impedirle que despierte? Como dato curioso, cuando Kaido enfrentó a Moria, aún no usaba el shimenawa, tal vez porque en ese momento aún no era capaz de despertar su fruta del diablo. Tal vez incluso el uso de estos objetos es del conocimiento exclusivo de la gente de Guano, y parte de lo que llevó a Kaido a permanecer en ese país fue la necesidad de controlar sus poderes. ¿Será que al final de la batalla con Luffy veremos a Kaido romper el shimenawa y despertar como último recurso? Quién sabe, probablemente no, pero de todas formas quería compartir la idea. Si te interesa el tema de los shimenawa y One Piece, hice un video hablando sobre eso, pero en otro terreno interesante, los árboles Shinboku, el cual te dejaré en la descripción. Y si te gustó este video, dale like, compártelo y déjame todas tus teorías sobre el despertar de una fruta del diablo en los comentarios. Además, suscríbete al canal para más contenido de One Piece y únete a mi servidor de Discord, donde podrás discutir conmigo y toda la comunidad del canal tus teorías y platicar de lo que sea en general. Para terminar, agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo. A López, Ramón Parra, Steven de la Torre, Isaac Buzo, David Gina, Tarian 25, Luis Mira, Miguel Pérez, Yoyo, Iván, Miguel Cuda, Gibran Villa, Soy Dani Barrios, Brian JRC, Remi 22, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Vomitus 404, Mr. Don Luffy, Natorrin, César Omar, Tiago Suárez, Cocoma, Terra Segundos, Cristian Ledesma Candaz, Osmar Díaz, Andrés Millán, Mr. Hugo, OCFD, Pancho López, Adán Álvarez, Víctor Vasos, Armi, Ezequiel Martínez, Jof Kuno, Ciel Aguirre, Alejandro González, Chico Trueno, No Se Llama, Nomad, Ian David Cabañas, Benjamín Bustos, José de Fam, Gabriel Cracher, Federico Juárez, José Alarcón y González de Mario. Si deseas unirte a los miembros y aparecer en los agradecimientos al final de cada video, así como tener acceso anticipado a todos mis videos antes de su publicación oficial, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que dejaré en la descripción de este video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.